Hola a todos. Bueno, em, en esta clase arrancamos, digamos, la última parte de la materia, el último segmento de la materia, el último módulo, donde vemos algunos temas que anteriormente no se habían visto en los micros anteriores. Particularmente en esta clase vamos a hablar un poquitito, vamos a repasar algunas cuestiones, a sentar algún conocimiento sin mucha profundidad de la matemática, eh, en la teoría del equilibrio general, ¿sí? Y particularmente eh, en este video vamos a estudiar, ¿sí? El modelo de equilibrio general de intercambio puro, es decir, sin producción alguna. En principio me pareció bastante interesante. Hay un libro que lo pueden leer, que es La vida, digamos, de los premios Nobel. Y cada premio Nobel la mayoría, no están todos, pero cada premio Nobel eh, hace una autobiografía un poco acerca de su vida, un poco cómo inició su acercamiento hacia la economía, de las ciencias económicas, y después un poco un repaso sobre sus campos, sobre eh, sobre sus tutores, sobre sus referentes, etcétera, y sobre sus hallazgos. Eh, no sé si sabían, pero bueno, Kenneth Arrow y Debré, lo mismo que Balras, eh, también un poco de Higgs y Samuelson, son muy importantes en la teoría del equilibrio general. De hecho, Arrow y Debré ganaron, digamos, el premio Nobel por eso. Y destaco, digamos, algunas cosas que dice un poco para tratar de entender y ponernos en contexto eh, acerca de qué significa el equilibrio general. La idea es un poco del equilibrio general, eh, salirnos, ¿sí? desde el equilibrio parcial que veníamos estudiando hasta ahora, en lo cual solo estudiamos un mercado, es decir, veíamos las demandas en un mercado, la oferta en un mercado, y decimos si había algún shock, entonces eh, aumenta el precio de equilibrio o simplemente aumenta la cantidad. O sea, partíamos desde un equilibrio, hacíamos estética comparativa, íbamos hacia otro equilibrio y veíamos que cambió respecto al equilibrio inicial, ¿sí? Pero sin embargo, siempre considerábamos lo que sucedía en ese mercado y no lo que pasaba en el resto de los mercados. La cuestión es que Arrow lo plantea bastante bien y de hecho hay un paper, digamos, la lectura de él que está publicado en American Economic Review, que es la lectura un poco de él de cuando ganó el premio Nobel, y en su introducción es muy claro eh, de- respecto a la cuestión de que la economía un poco es de equilibrio general, en el sentido de que todo afecta a todo. Lo que sucede en un mercado afecta a lo que sucede en el resto de los mercados, porque todos los mercados están interconectados, ¿sí? Pensar a la economía tan solo desde un mercado totalmente aislado y verificar que, cómo responde ante determinado shock está bien, pero hay que también considerar cómo responden el resto de la economía a lo que sucede en ese mercado. Eh, lo cual termina de caer en que la demanda de un bien depende de todos los precios de los bienes, ¿sí? De todos los demás productos, que eso un poco lo establecíamos en la parte de teoría del consumidor,
y que la oferta de un producto también depende de todos los precios de los productos, por lo tanto, si se modifica uno, entonces se modifica el otro, y así entramos en una cadena que modifica a todas, a, a todos los mercados de una economía, ¿sí? Y, y la cuestión un poco tiene que ver, digamos, para salir un poco de la abstracción y ponernos en contexto, cómo se coordina todo este sistema, ¿sí? No olviden, digamos, que la economía o el sistema de mercado, ¿sí? Eh, trata de coordinar decisiones descentralizadas de miles y miles y miles de personas que toman decisiones, eh, digamos, de manera descentralizada, independiente y en función de su propio interés. La pregunta que recae es cómo se coordinan todos estos mercados en los cuales hay muchas personas que toman decisiones, eh, digamos, de manera descentralizada. ¿Cómo se coordinan? Bueno, a través de lo que ya venimos estudiando, la oferta y la demanda, y es precisamente a través de los precios que brindan buena información. Eh, en fin, digamos, la teoría del equilibrio general lo que intenta es un poco encontrar precios, ¿sí? Tal que las soluciones de n número de ecuaciones, que vendría a ser representar una ecuación por mercado, ¿sí? Eh, sea igual a la oferta y la demanda, ¿sí? Encontrar precios tal que la oferta sea igual a la demanda. Fijémonos que no cambia nada de lo que veníamos estudiando, simplemente acá le agregamos la interacción de muchos mercados, eh, al momento de resolver este, estas ecuaciones, ¿sí? Esto también está de esa parte, esa autobiografía, y un poco refleja lo que venía diciendo, para también poner un poco en contexto. La idea es reflejar con esto. Fíjense, digamos, él explica que digamos, en los 30, digamos, hubo una baja importante del precio del petróleo por descubrimientos, o sea, algún shock tecnológico en el mercado del petróleo, y eso un poco derivó en cambios en el hogar, digamos, en la demanda de, digamos, si se quiere, servicios del hogar que tengan que ver con la calidad de vida para mantenerse caliente. También derivó, digamos, cambios en la demanda de las propias refinerías, y eso empezó a implicar todo un proceso de, digamos, de demanda de trabajo que tenían que ver con ingenieros muy capacitados, y también la baja en el precio del petróleo hizo más barata, digamos, la gasolina. Eso implicó algún cambio en la demanda de automóviles, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que incluso un área que no teníamos, que es el turismo, también se vio beneficiado por la baja en el precio del petróleo. Es decir, eh, una baja en el precio del petróleo, que nosotros antes lo miraríamos si miramos solo el mercado del petróleo, ¿sí? Un shock tecnológico que me desplace la oferta hacia afuera, terminaría con una disminución en el precio del petróleo si no se modifica la demanda, ¿sí? Y con un aumento en la cantidad consumida de petróleo. Sin embargo, ahora, si nosotros lo pensamos, ¿ok? ¿Qué pasó en todos los otros mercados que también están relacionados, ¿sí?, con el petróleo, de alguna manera, ¿sí? Tenemos un escenario mucho más grande, ¿sí? Es como que el aleteo de una mariposa en algún lado tiene efectos en el otro lado del mundo de alguna manera, ¿sí? ¿En qué nos vamos a basar, digamos, cómo vamos a empezar a estudiar? Bueno, el estudio que lo vamos a dar es muy sencillo, es de una economía sin producción. Posteriormente le agregamos la producción y vemos cómo confluyen estos modelos en un equilibrio general, ya con producción, ¿sí? Esta parte es sin producción. No obstante, lo que el material en particular de donde sacamos es Variant, digamos, Variant básico, y
Nicholson. ¿Sí? Nicholson tiene un tratamiento un poquitín más complejo. A priori, digamos, hace toda la clase en variant porque, digamos, complejizar un poco más con matemática quizás llevaría un poco más complejo y no perderíamos, digamos, la visión, o sea, seguiría siendo la misma visión, así que el curso está bastante bien con Marian. Pero lo pueden mirar en otros lados, y particularmente recomiendo mucho el paper de Arrow, de su lectura de premio Nobel, en donde tiene una excelente exposición del equilibrio general. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo partimos de, como sabemos, siempre estudiamos un modelo? Nuestro modelo de equilibrio general va a asumir mercados competitivos con todo lo que eso trae, ¿sí? En cuenta. Los mercados competitivos, bueno, ya lo saben, ya lo han estudiado, ¿sí? Particularmente hay dos supuestos que son bastante importantes. Uno, o en realidad es uno, que tiene que ver con que son tomadores de precio, ¿sí? Los individuos los agentes económicos son tomadores de precio, es decir, que no tienen influencia en poder modificar el precio, ¿sí? Que su tamaño es muy diminuto en relación al mercado, y eso es un gran supuesto que lo veremos estar muy relacionado con el tema de la existencia del propio equilibrio. Bueno, que los agentes económicos, vamos a estudiar agentes económicos representativos y racionales, con también todo lo que eso implica. Representativo es que simplemente en nuestro caso vamos a tener dos agentes, pero podemos tener n agentes. Incluso estos dos agentes pueden ser dos tipos de agentes diferentes, con diferentes gustos a la hora de consumir, y lo podemos solucionar. Vamos a considerar bienes homogéneos, tal como la competencia del mercado competitivo, con información perfecta y sin costo de transacción, lo que nos va a permitir establecer la ley del precio único, que está implícito en el mercado competitivo. Y no consideramos las cuestiones de la producción, simplemente nos vamos a enfocar en lo que sería el intercambio. Nuestra idea en principal es ver cómo dos agentes que parten con unas dotaciones iniciales, ¿sí? Ahí deberán recordar lo que se vio al principio, ¿sí? Efecto de sustitución con reta variable, eso son las dotaciones, también parten de ahí, pero las dotaciones son lo que, vamos a poner un tema muy simple, lo que los consumidores o los agentes económicos llevan al mercado, ¿sí? Para intercambiar. Y el modelo es muy sencillo, digamos. Nosotros lo que queremos ver es cómo dos agentes económicos que parten con alguna dotación, digamos, llevan al mercado o llegan al mercado con alguna dotación, terminan comerciando o intercambiando entre sí los diferentes bienes según sus gustos. ¿Y cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto final? ¿Sí? ¿Qué caracteriza ese punto final? Y precisamente cómo podemos determinar si eso sería un equilibrio competitivo o no. Para eso vamos a valernos de la caja de Edgeworth. La caja de Edgeworth es un instrumento muy, muy útil para analizar el intercambio entre dos personas, por una cuestión de que nos refleja bastante intuitivamente lo que sucede. Y nuestro modelo va a suponer, a lo largo de todo el desarrollo, que tenemos dos agentes, acá debería ser A, ¿sí? Tenemos dos agentes, A y B, que intercambian dos bienes, ¿sí? El bien X1 y el bien X2, ¿sí? Y por lo tanto la cesta o lo que consume el bien, o lo que le gustaría consumir al consumidor A, ¿sí? Es precisamente esta cesta de consumo, y lo que consumiría el B es esta cesta. Noten que acá también hay otro error,
Esto sería una X grande y no una X minúscula, ¿sí? Que denota la cesta de consumo del individuo B. También, para aclarar, noten unas cuestiones que tienen que ver con la notación. Fíjense que la cesta de consumo de A, ¿sí?, está compuesta por X sub A, o sea, el subíndice de las X me indica la persona o el agente que estoy considerando, y el supraíndice me indica el tipo de bien que estoy considerando. En este caso es el consumo, la cantidad que consume el agente A del bien 1 y la cantidad que consume el agente A del bien 2. Y en este caso, la cantidad que consume el agente B del bien 1 y lo que consume del bien 2. ¿Sí? Ahora bien, esta combinación, lo que consume cada agente de los bienes, ¿sí?, lo que consume de los bienes es una asignación de recursos, precisamente porque A va a consumir tanto del bien 1 y tanto del bien 2, y B va a consumir tanto otro del bien 1 y tanto otro del bien 2. ¿Sí? La cuestión que es muy importante tenerla en cuenta es si esa asignación es viable o no. ¿Viable en qué sentido? ¿Sí? Viable en el sentido de que la cantidad que se consume de cada uno de los bienes tiene que ser exactamente igual, o tiene que ser igual, ¿sí?, a lo que hay en el mercado, ¿sí? Como a priori nosotros dijimos que no hay producción, estamos considerando un modelo de oferta fija, y esa oferta está determinada precisamente por lo que cada agente económico lleva al mercado para intercambiar, y esa que lleva hacia el mercado para intercambiar se denomina dotación inicial, que está representada por W, ¿sí? Y acá está representada precisamente como W sub A, ¿sí?, que representa justamente la dotación que tiene el individuo del individuo A, digamos, del bien 1 y del bien 2. Precisamente esto que está aquí, ¿sí?, es lo que tiene el individuo eh, o lleva al mercado, ¿sí?, del bien 1 y del bien 2, el individuo A, y el individuo B tiene esta dotación, ¿sí?, para llevar. ¿Qué son esas dotaciones? Bueno, es un poco de todo, digamos. Eh, Podría ser la capacidad de trabajo, podría ser bienes, tierra, capital, etc. Lo que ustedes quieran. No hace, digamos, no cambia mucho si suponemos que es una cosa u otra. La idea está enfocada en ver cómo se produce este intercambio, ¿sí? Fíjense que en estas dos ecuaciones lo que estamos diciendo es que la asignación viable, precisamente lo que consume la persona A, si el agente A del bien 1, más lo que consume la persona B del bien 2, no puede, ¿sí?, no puede ser menor ni puede ser mayor, de hecho tiene que ser igual a precisamente lo que hay en la economía, y lo que hay en la economía del bien 1 es lo que A lleva al mercado y lo que B lleva al mercado, ¿sí? Lo mismo me sucede con el bien 2, ¿sí? El consumo de A y B, la sumatoria de A y B, lo que consumen A y B del bien 2, no puede ser superior a lo que A y B tienen para ofrecer del bien 2 en el mercado, ¿sí? Muy bien, esto que tenemos acá, que parece medio extraño al principio, es la famosa caja de Edgeworth. Y la famosa caja de Edgeworth tiene algunas ideas muy interesantes, porque nos permite representar, primero que nada, las preferencias de los dos agentes en tan solo un gráfico, cosa que antes estaba, no lo podíamos. Fíjense, en primer lugar, cómo se lee esta caja, que eso es lo interesante.
las dimensiones de la caja, es decir, la altura de la caja, ¿sí? Y el ancho de la caja, está determinado precisamente por la cantidad de bienes que hay para intercambiar, ¿sí? En este caso, en el caso del bien 1, ¿sí? Sería la sumatoria de la dotación del bien 1 que tiene la persona A más lo que tiene la persona B para ofrecer. Y en el caso del bien 2, lo que tiene la persona A del bien 2 para ofrecer, que lleva al mercado para intercambiar, ¿sí? Todavía no vemos nada de algún posible intercambio, simplemente estamos suponiendo que llegan al mercado, imaginemos el mercado como cualquier lugar a donde se juntan la gente para poder intercambiar y comerciar productos según sus necesidades. Y estamos suponiendo que las personas llevan algo al mercado, ¿sí? Y que precisamente esas dimensiones de la caja nos van a determinar la cantidad de bienes que hay en la economía, ¿sí? Que está compuesta por lo que tiene A y lo que tiene B, ¿sí? De cada uno de los bienes. Fíjense otra cuestión, que en primer lugar, las flechas que salen desde aquí de A, ¿sí? Y hay otras flechas que salen de aquí de B. ¿Qué me indica? Bueno, en principio lo que me está indicando es que a la persona A, ¿sí? Lo miro tal como nosotros lo hemos estado estudiando hasta, digamos, hasta la parte 2, o sea, hasta la teoría del consumidor. Precisamente estas curvas con un gris bastante claro son las curvas de indiferencia de la persona A, ¿sí? Lo cual me indica que el bienestar de la persona A mejora, ¿sí? A medida que me voy desplazando hacia arriba y hacia la derecha. Y si tengo que mirar a la persona B, ¿sí? Si tengo que mirar a la persona B, el resultado es distinto, porque la persona B yo debería mirar desde arriba hacia abajo, o sea, desde arriba de la derecha para abajo y hacia la izquierda. Es decir, si yo puedo girar la pantalla, no la puedo girar, pero si la pudiera girar, si tengo el libro y la giro, tendría la misma situación que la persona A, ¿sí? Es decir, el bienestar de la persona B mejora en este sentido, ¿sí? Mejora en este sentido. Lo cual me indican también estas flechas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos en las dos esquinas las dos personas, ¿sí? En la persona, si miramos la persona A, mejora el bienestar a medida que me voy desplazando hacia arriba y hacia la derecha. Si miro la persona B, que está en el sentido opuesto de la persona A, voy a ver que a medida que me desplazo hacia la izquierda y hacia abajo, voy a mejorar el bienestar de la persona B. De la misma forma, estos son curvas de diferencia, ¿sí? Estos que están trazados en negro, pero son curvas de indiferencia que representan a la persona, precisamente a la persona B, ¿sí? Ahora bien, otra cuestión también que hay que tenemos que destacar es, es precisamente este punto lo que nos está indicando es un punto dentro de la caja de Edgeworth. Por lo tanto, si es un punto dentro de la caja de Edgeworth, lo que me está indicando, si me acuerdo de la definición, es que es una asignación viable. De hecho, cualquier punto dentro de la caja de Edgeworth, ¿sí? Sea aquí, sea aquí, sea aquí, sea este mismo, sea este, sea este, sea este, incluso sea el punto del origen o el punto de aquí, es una asignación viable, ¿sí? Una asignación de recursos viable. ¿Por qué? Bueno, porque respeta justamente la definición que vimos anteriormente. Es una combinación de bienes, ¿sí? De lo que consume A y de lo que consume la persona B, que respeta que lo que consume A más lo que consume B del bien 1 es exactamente lo que hay en la economía, y lo que consume la persona B de lo que consume la persona A del bien 2 es exactamente lo que hay en la economía del bien 2. ¿Sí? Ahora bien,
el punto que está marcado como W es un punto que lo llamamos dotación y es precisamente, nos está indicando la cantidad, ¿sí? Eh, que tiene cada individuo al momento de llegar al mercado. Esa es la cantidad inicial, ¿sí? No pierdan de vista que nuestro modelo es, las personas llegan con una cantidad inicial y nosotros lo que intentamos ver es cómo comercian entre sí, cómo se intercambian entre sí, cuál es el resultado final, ¿sí? Y si ese resultado final es precisamente lo podemos caracterizar como un equilibrio de mercado competitivo, ¿sí? ¿Y cuáles son las implicancias de eso? Ahora bien, ¿por qué digo que es el punto inicial con lo que llegan? Porque fíjense que este punto que está aquí, W, implica que la persona B, ¿sí? Tiene exactamente, a ver, que tiene la persona B, A tiene exactamente W sub A2 de el bien 2, o sea, obtiene esta cantidad que está aquí, esta es la cantidad del bien 2 que tiene la persona A, y tiene esta cantidad de bienes del bien 1, ¿sí? La persona A tiene esta cantidad del bien 1. Vemos acá, a priori, vemos que la persona A tiene mucho del bien 1 y poco del bien 2, ¿sí? Pero la persona B es al revés, ¿sí? Porque si miro, ¿sí? Si miro, cuando miro a la persona B, eh, es diferente a la de A. A la de A yo miraba para arriba y decía, ok, esto es lo que tiene. En el caso de B, miro al revés. Miro desde arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Esta paralela que me indica acá es la cantidad que tiene la persona B del bien 2, ¿sí? Porque esta es una paralela a esta vertical que está acá, está ordenada en el origen, ¿sí? Que tiene la misma dimensión. Por lo tanto, si quiero saber cuánto tiene la persona B, con cuánto llegó la persona B del bien 2, tengo que precisamente, perdón, voy a cambiar de color, precisamente mirar y decir, ok, tiene esto, W B sub 2, y eso implica que la persona precisamente tiene esta cantidad del bien, del bien 2, ¿sí? ¿Y tiene lógica? Sí, tiene lógica, porque si nosotros decimos que todo esto, ¿sí? Es la cantidad de bienes que hay en la economía y resulta que A tiene tan solo esto, entonces la diferencia la tienen que tener B, ¿sí? Son dos personas que hay en esta economía. Si miro en la parte del bien 1, ¿sí? Así como miré y decía, ok, la persona A la tengo que mirar acá, ¿sí? Y me voy para allá, a la persona B la tengo que mirar en este sentido y cuanto más a la izquierda esté, más tiene esta persona. Y esta persona tiene específicamente esta cantidad, perdón, tiene específicamente esta cantidad de bienes, ¿sí? Que es precisamente la diferencia entre lo que tiene A, ¿sí? Y la cantidad total que hay. Como vemos, específicamente la persona B tiene mucho del bien 2 y poco del bien 1 en sentido inverso a lo que tiene la persona A, ¿sí? Así que bueno, a priori deberíamos mirar en ese sentido y con estas cuestiones entender a la, la, la caja de Edgeworth, ¿sí? La pregunta más bien es, ok, llegaron al mercado, si cada uno con su dotación, si compuesto por W A1 y W A2, y la persona B con W B1 y W B2, y la pregunta que se nos debería surgir es si estas personas se quedan así, ¿sí? Intercambian o no, se van a sus casas o simplemente les promueve a llevar algún tipo de intercambio. Y la respuesta es
que estas personas evidentemente pueden tener alguna ganancia si terminan o si empiezan a comerciar entre los dos. Fíjense que ellos tienen esta dotación, ¿sí? Y por lo tanto, si yo me muevo a lo largo de esta curva de indiferencia, estoy mirando el bienestar de la persona A, estoy mirando las distintas combinaciones del bien 1 y 2 o del bien 2 y 1 que la persona puede tener, digamos, y sin alterar el nivel de bienestar, digamos, pero a medida que yo esté, digamos, en esta área gris, si cualquiera sea el área gris que esté, digamos, en cualquier punto, ya sea un M, o sea, aquí o aquí, inclusive acá, perdón, es un punto en el cual la persona A se va a encontrar por encima de la curva de indiferencia inicial, que es aquella que pasa por la dotación inicial, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, por el axioma de completitud que habíamos visto, de que por cada punto del mapa de indiferencias, y esto piénsenlo como un mapa de diferencia de A, pasa una curva de indiferencia. Y también podríamos ver la situación de B que se encuentra en el mismo sentido, digamos, si pegó con una dotación inicial y cualquier combinación de bienes de X1 y X2, cuanto menos que me desplace, digamos, por esta curva, le deja a la persona B en la misma situación, pero cualquier combinación que permita a la persona B situarse por esta área gris o inclusive por afuera, también le mejora el bienestar. ¿Por qué solo menciono el área gris y no menciono todo el área? ¿Sí? Todo el área de lo que está por arriba y todo el área de lo que está por abajo. Porque ahí está el kit de la cuestión, ¿sí? La persona, es evidente, digamos, que la persona A no va a aceptar algún intercambio voluntario, ¿sí? Si le implica disminuir el bienestar inicial con el cual llega, ¿sí? El tipo llegó, las dotaciones que tiene, está asociado a un nivel de bienestar o a una curva indiferente. La pregunta es, ¿querés comerciar? La verdad es que sí, porque no estoy tan contento con la dotación inicial que tengo. La palabra no estoy tan contento digamos, pero prefiero, si se quiere, alguna otra combinación, ¿sí? Si mis preferencias indicarían que preferiría alguna otra combinación de bienes o no, ¿sí? Por lo tanto, si acepto algún intercambio, ¿sí? Que sea voluntario, cuanto menos, ¿sí? Me tendría que quedar en mi propia curva de indiferencia inicial. Y lo mismo le sucede a la persona B, digamos, la persona B estaría dispuesto a realizar algún intercambio que al menos le deje en su nivel de bienestar inicial. No tendría ningún sentido para la persona B, digamos, realizar un intercambio que le perjudique en términos del bienestar con el cual llega, ¿sí? Por lo tanto, a priori lo que podemos decir es que estas dos personas, ¿sí? Pueden realizar algún intercambio, es decir, te doy tanto del bien 2, ¿sí? Por ejemplo, te doy esto del bien 2, ¿sí? A cambio, perdón, te doy esto del bien 1, ¿sí? A ver si lo puedo marcar. Aquí, vamos a ponerle esto. Te doy todo esto del bien 1, esta es una combinación posible de las muchas que hay, ¿sí? Cedo toda esta parte del bien 1, ¿sí? A cambio de que vos me des todo esto del bien 2. Fíjense que digamos, el bien 2, la persona que tiene más del bien 2 es la persona B, y la persona que tiene menos del bien 2 es la persona A, y que tiene más del bien 1 es la persona A. Por lo tanto, ¿qué sucede con B? Bueno, B dice, yo te, a ver, pongo este color, este. Yo te doy precisamente todo eso de el bien 2, pero a cambio, yo también quiero esta partecita de
el bien XU, ¿sí? Y, y esa combinación no necesariamente termina en el punto B a ese que quiero llegar, sino que podría terminar en cualquier punto del área gris, ¿sí? Ese es el objetivo final que deberían llevarse de aquí. Cualquier punto del área gris es un área, digamos, que lo llamaríamos en donde se pueden explotar el comercio, si se quiere, ¿sí? O cualquier intercambio beneficia a algunos consumidores. Fíjense que en el punto B está claro que ambos se encuentran en una curva de indiferencia mayor, ¿sí? Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de A, ¿sí? Desde el punto de vista A se encuentra en una curva mayor, y desde el punto de vista de B también se encuentra en una curva de diferencia mayor. Por lo tanto, a través de este intercambio voluntario, ¿sí? Que acudieron al mercado con dotaciones WA y WB, cada uno tiene unas dotaciones iniciales, llegaron a algún intercambio favorable que le permitió a ambos, ¿sí? De manera voluntaria, llegar a un posible mejora en el bienestar de cada uno de los dos. Cada uno termina, por ejemplo, consumiendo en este sentido acá, digamos, cada uno, B termina consumiendo esta cantidad del bien 1, A termina consumiendo esta cantidad del bien 2, B termina consumiendo esta cantidad del bien 2, bien 1, perdona, esto es bien 1 aquí, ¿sí? Y A termina consumiendo esta cantidad del bien 2, ¿sí? Llegaron con esto, A adquirió precisamente esta cantidad y se deshizo efectivamente de esta cantidad. Y esta cantidad que se deshizo fue adquirida por B, que precisamente eh, es lo que compró adicionalmente, pero lo que adquirió A fue precisamente lo que vendió B, ¿tá? Porque B se deshizo, que eso está marcado acá. Así que bien, esa sería la cuestión inicial. Los individuos llegan al mercado con una dotación y pueden intercambiar voluntariamente, ¿sí? Según sus preferencias, de forma tal de cuanto menos no empeorar su propio bienestar, ¿sí? Y a través del intercambio podrían llegar a alguna posición mejor, como en el caso de M. A esta, al área B es un área, digamos, de explotación de las ganancias del comercio, digamos, cuando no hay ningún intercambio más que podría llegar a mejorar, digamos, que podría llegar a mejorar el bienestar de alguno de los dos, se dice que se agotaron las ganancias del comercio, ¿sí? Aquí suponemos, digamos, que en M, digamos, si termina el mercado, nos quedamos en M, y precisamente ahí termina el comercio. Ahora bien, digamos, permítanme borrar. A ver. Ahora bien, la pregunta, digamos, general, digamos, que nos vamos a hacer es precisamente, bueno, si dijimos en términos muy generales que los individuos van a comerciar en principio muy, digamos, un intercambio voluntario, ¿sí? En la cual no se vean perjudicados, y van a comerciar, digamos, a través de, si se quiere, excelente, ese área gris, en algún punto se van a ubicar ese área gris. La pregunta que se cae de Maduro es, ¿cuál es ese punto final de intercambio? ¿Sí?
que es lo que implica que los individuos no comercien entre sí, ¿sí? Que dejen de comerciar entre sí, ¿sí? Que empiecen con una dotación final y lleguen hacia un punto final. Y como sabemos que ese punto final no van a comerciar más. Bueno, eh, técnicamente ese punto se denomina eficiencia en el sentido de Pareto, ¿sí? Es una asignación es una asignación eficiente en el sentido Pareto, y está representado por aquel punto en donde no existe algún intercambio voluntario tal que mejore el bienestar de todas las personas o que no empeore el bienestar de al menos una persona. Es decir, no hay algún intercambio en donde por lo menos mejora una persona sin empeorar el de otra persona, ¿sí? Eh, También, digamos, hay definiciones como se agotaron todas las ganancias de llevar al comercio, no existe intercambio mutuo ventajoso. ¿Y ese punto cuál es? Bueno, suponiendo que el punto M efectivamente era el punto donde finalizaba la, eh, digamos, el intercambio, ese punto es el punto donde ya no convenga intercambiar de manera voluntaria, ¿sí? Es decir, un intercambio, si sucede algún intercambio, sí o sí empeora a alguna de las dos personas. Bueno, ¿cómo veo eso? Precisamente como lo había visto antes, tengo que pensar que esto es un mapa de curvas de indiferencias de dos personas, de A y de B, y si miro todas aquellas combinaciones de bienes en la cual la persona A, ¿sí? se va a encontrar mejor, ¿sí? Es precisamente todo el área que está sobre esta curva de indiferencia, ¿sí? Por lo tanto, pintaríamos así como está de gris, pero con otro color si queremos, todo el área que mejora el bienestar de la persona A. Y si miramos de la persona B, tenemos que mirar, como dar vuelta a la imagen y mirar hacia abajo, y es precisamente cualquier combinación de bienes que esté por encima, ¿sí? de esta curva de indiferencia, es decir, todo el área que se encuentra por aquí. Digamos, esos son combinaciones de bienes que le permiten estar mejor a la persona A y a la persona B. ¿Sí? Por lo tanto, vemos que no hay ni siquiera un área en común, ¿sí? Por lo cual no hay ni siquiera un área en la cual haya alguna combinación de bienes que represente mejoras en el bienestar de ambas personas, ¿sí? De ambos agentes económicos. Eh, y precisamente ese punto es el punto de eficiencia, es un punto de asignación de los recursos eficiente en el sentido de Pareto. Eh, y no hay ningún punto que permita mejorar, digamos, esa asignación eficiente en el sentido de Pareto. Eh, y ese punto está caracterizado particularmente por, por la tangencia, si lo vemos, fíjense, si ese punto que está aquí está representado por las tangencias de ambas curvas de indiferencia, lo que implica que si pensamos, si recordamos un poco lo que era la pendiente de la curva de indiferencia, vamos a darnos cuenta que esa tangencia está representado por una igualdad, ¿sí? En la tasa marginal de sustitución de ambas personas, lo cual me está indicando que ambas personas están valorando marginalmente de la misma forma ambos bienes, por lo cual no habría ningún incentivo a intercambiar los bienes, ¿sí? Porque ambas valoran de la misma forma. Puesto de otra manera, digamos, cuando nosotros veíamos que las curvas de indiferencia se cortaban en las dotaciones, también estamos viendo que las pendientes de las curvas de indiferencia de ambos eran diferentes. Y precisamente uno valoraba más un bien que el otro y por lo tanto había posibilidad de realizar algún intercambio y esa posibilidad de realizar algún intercambio y de mejora, ¿sí? O de lograr un resultado mejor a través del intercambio estaba representado por el área gris. ¿Sí? Ese punto final es un punto de los muchos puntos que se pueden dar en toda la caja de Edgeworth y precisamente esa línea, por ejemplo esta es una línea
que fíjense que une todos los puntos de tangencia que hay en esta caja de Edgeworth. Hay infinitos puntos de tangencia, digamos, si lo pensamos en el axioma de completitud, y que hay infinitas, por cada punto pasa una curva de indiferencia, entonces habría infinitos puntos, entonces esta línea es continua. Esta línea precisamente representa algo muy particular, porque representa todas aquellas asignaciones eficientes en el sentido de Pareto. Vuelvo a repetir, digamos, una asignación eficiente en el sentido de Pareto es una asignación en la cual no existe ninguna otra asignación, ¿sí?, que permita mejorar cuanto menos el bienestar de una persona sin empeorar el de la otra, o se agotaron las ganancias del comercio. Esas ganancias del comercio estaban representadas por la lente del área gris, o precisamente precisamente, digamos, no existe intercambio mutuo que sea ventajoso, o no es posible mejorar el bienestar de toda y cada una de las personas que estén involucradas en el comercio, ¿sí? Y eso en términos gráficos, o en términos geométricos, está caracterizado por las tangencias, ¿sí? Y esas tangencias implican igualdad dependiente entre ambas curvas, lo cual no es otra cosa que cada una de las personas esté valorando marginalmente, ¿sí?, de la misma forma a cada uno de los bienes, ¿sí? ¿Cómo se denomina esa curva, ¿sí?, o esa línea, ¿sí?, que representa un poco los puntos o las asignaciones de recursos que son eficientes en el sentido de Pareto? Se denomina curva de contrato, o contrato final también, para representar a ese conjunto de puntos, ¿sí? Que no es otra cosa, como bien dice la definición, ¿sí? Es un conjunto de puntos o de todas las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto, ¿sí? Es decir, nos va a mostrar, ¿sí?, aquellas asignaciones en las cuales ya no hay ventajas del comercio, ¿sí?, o aquellas, en términos gráficos, aquellas, si quiere, aquellos puntos en los cuales las curvas de indiferencia son tangentes entre cada una. Una cuestión que vuelvo un poco para arriba es si las curvas de indiferencia se cortan, ¿sí?, de alguna u otra manera nos está indicando que hay posibilidades de algún comercio mutuamente ventajoso para ambas personas, porque justamente valoran de manera diferente cada uno de los bienes. Si son tangentes, como aquí, entonces no hay ningún comercio que pueda mejorar cuanto menos a alguna persona, sin empeorar el de la otra, ¿sí? No hay. Ese es el punto máximo. Cualquier otra asignación, fíjense, me voy para aquí, ya estoy en otra curva, o sea, me voy para aquí, ya estoy en otra curva, me voy para acá, mejora el bienestar de la persona A, pero empeoro el de la persona B, porque ya estaría en una curva más chica. Por lo tanto, sí o sí, digamos, si partí de esta dotación y llegué a este punto, no hay ninguna combinación que mejore el bienestar de uno sin empeorar el de otro, ¿sí? Es cierto que esto también es una asignación eficiente, y este también, y cualquier punto de aquí es una asignación eficiente, pero si yo me muevo desde este punto hacia alguna de ellas, me estoy moviendo de una asignación eficiente hacia otra, ¿sí? Es cierto, pero necesariamente estoy disminuyendo el, el bienestar de una persona a costa de mejorar el de otro, ¿sí? Fíjense que también acá hay un punto bastante importante que tiene que ver con que tiene que ver con el tema de que incluso estos son puntos que son eficientes, digamos. Fíjense, la persona A, este punto que está aquí, la persona A tiene muy poco y la persona B tiene un montón del bien. E incluso el punto que está aquí es un punto, o sea, que la persona A no tenga nada y la persona B lo tenga todo, es un punto eficiente, digamos. No hay ninguna mejora posible, o sea, no hay ninguna asignación o distribución de los bienes
tal que mejora la persona A sin empeorar el de la persona B. ¿Sí? Esto implica, digamos, una consecuencia, o implica, digamos, un resultado bastante interesante, que es eh, el mercado no sabe de justicia, sí sabe de eficiencia, porque que una persona lo tenga todo y otra persona no tenga nada es eficiente, pero quizás si nos metemos un poco más en la parte filosófica de lo que es lo justo o no, quizás eso no sea justo, digamos, independientemente de las miradas filosóficas que tenga cada uno. Eh, no obstante, eso es un poco, digamos, se termina después de solucionar con algunos teoremas, ¿sí? Eh, Ahora bien, digamos, si bien la cuestión está, ok, sabemos que las personas llegan con una dotación inicial a un mercado, a un lugar, ¿sí? Imagínense con, no sé, cantidad de manzanas, si quieren, y tomates, y cada uno tiene tantos tomates y el otro, y tantas manzanas, y el otro tiene tantos tomates y tantas manzanas, y se encuentran en un punto en donde se cortan las curvas de influencia. Entonces lo que me está indicando es que cada gente está valorando de manera diferente, subjetivamente, ¿no? De manera diferente, las manzanas y los tomates, por lo tanto hay algún posible intercambio que mejore el bienestar de ambos, y eso es en términos voluntarios, ¿sí? Ahora, y es posible hacerlo, y es posible, como vimos ahí, llegar a un punto M, en el punto en el cual no existe ningún intercambio mutuamente ventajoso, es decir, es una asignación eficiente en el sentido de Pareto, porque precisamente no puedo mejorar, eh, no puede haber algún intercambio que mejore el bienestar de ambos sin empeorar el de otro, o mejorar el bienestar de ambos, o al menos mejorar el de uno sin empeorar el de otro. La pregunta es, como habíamos visto, ok, ¿cuál de todos estas asignaciones elegir, digamos? No, a priori no sabemos, digamos, podría ser el punto M como podría ser cualquier otro punto, ¿sí? Como lo habíamos visto. Sí decíamos que si estábamos en el punto M no podríamos movernos hacia otro punto de la curva de contrato, porque a priori eso implicaba una pérdida de bienestar en algunos de los individuos. eh, pero también es cierto que dijimos de manera muy arbitraria que partíamos de la dotación inicial, que era W, y llegamos al punto M. No sabemos por qué, pero caracterizamos ese punto M. Ahora vamos a tratar de entender un poco cómo llegamos hacia el punto M, ¿sí? Y la cuestión aquí es, ok, ahora nos metemos un poco en temas más bien del mercado. Para llegar a un punto M, o sea, para decidir, ¿sí? O para tratar de predecir, teniendo estas dotaciones iniciales, cuál van a ser precisamente el resultado final o la asignación de recursos finales, necesitamos un sistema de precios, ¿sí? Y ahí introducimos un poco esa institución social que son los precios, que son muy importantes en las economías de mercado por su gran transmisión de información, ¿sí? Información que tienen que ver con escasez relativa y distribución y racionamientos, etcétera, etcétera. Eh, Ahora bien, ¿cómo incorporamos esto? Porque bien estamos en una economía competitiva en donde ambos agentes están tomando como dado los precios, ¿sí? ¿Cómo incorporamos? Bien, aquí aparece la figura del subastador, ¿sí? Tan conocida la figura del subastador, introducida por Balrás, si no me equivoco, del subastador un poco para explicar cómo se llega a un equilibrio, ¿sí? Porque al fin y al cabo, esa asignación eficiente, a priori, parecía que es un equilibrio, ¿sí? Es un equilibrio en lo cual ninguno de los dos agentes va a intentar comerciar. Es decir, comprarle algo al otro o venderle algo al otro, o intercambiar, ¿sí? Yo te doy tantas
en nuestro caso manzanas y tomates, yo te doy tantas manzanas, vos me das tantos tomates, y eso es un intercambio voluntario, ¿sí? Y este subastador es un poco la columna vertebral, digamos, del modelo, muy criticado por Keynes, ¿sí? Después muy criticado por Levi-Hughes. También, digamos, que tenía un poco que ver, digamos, esa discusión de Keynes en la Gran Depresión con los clásicos, con el tema que, ok, bueno, el mercado ya se va a ajustar, por lo tanto los precios se van a mover de forma tal, digamos, que ese desempleo y esa producción y esa presión no siga estando más. Y Leon Hughes en algún punto dice, ok, la cuestión estaba por la velocidad a la que el subastador un poco iba a modificar esos precios. Pero veamos de qué se trata el subastador. Subastador, como bien la figura lo indica, es una persona, imaginemos a un subastador que está ahí, dice, ok, tengo tal artículo, ¿quién ofrece más? Menganito, sultanito, tengo 10 acá, tengo 25 allá, tengo 50, 25, 90 y así sucesivamente, ¿sí? Un subastador arbitrariamente determina los precios, que no necesariamente, como dice ahí, debe ser de equilibrio, ¿sí? Eh, Puede establecer cualquier precio, ¿sí? Pasa los precios de los agentes y los agentes económicos, en función de esos precios, deciden sus planes de consumo, o sea, deciden sus decisiones de consumo, cuánto van a consumir de cada uno de los bienes. ¿Por qué deciden en función de los precios? Porque obviamente que lo que ellos llevan al mercado, sus dotaciones del bien 1 y del bien 2, están valuadas en términos de los precios, ¿sí? Es decir, su dotación, ¿sí? En valor es su ingreso, ¿sí? Así como antes nosotros veíamos que el ingreso estaba dado y estaba representado por I o M, decía Varian, y no sabíamos qué había adentro. Ahora ese ingreso depende de la dotación de cada uno eh, de depende de la dotación con la que inicie cada participante este intercambio voluntario, con lo que acuda al mercado. ¿tá? Y hay dos conceptos que tenemos que definir bastante bien, que uno es la demanda bruta y otro es la demanda neta. La demanda bruta no es otra cosa que la demanda común y corriente que nosotros conocíamos, ¿sí? Nosotros cuando resolvíamos los problemas de optimización encontrábamos una demanda, ¿sí? Es decir, una cantidad del bien X que dependía del precio de X y el precio de Y, eso es la demanda bruta, ¿sí? Es la cantidad total que desea comprar el individuo dado los precios que prevalecen en el mercado y dado su ingreso también. Y la demanda neta es precisamente la demanda total menos, ¿sí? La dotación que tiene de ese bien, ¿sí? Precisamente si estoy considerando la demanda neta del bien, por ejemplo, 1, entonces diría la demanda neta de el agente A, ¿sí? O el consumidor A, ¿sí? eh, es precisamente lo que el consumidor A quiere comprar del bien 1 a los precios de mercado, y dado que su renta es tanto, menos lo que precisamente tiene para vender, ¿sí? O para intercambiar o con lo que acude al mercado del bien A, del bien 1, perdón, ¿sí? De esta forma, esa demanda neta que tiene esta expresión, digamos, acá lo puse para el bien, para la gente A del bien 1, pero existiría para la gente A del bien 2 y para la gente B del bien 1 y del bien 2, respectivamente. De esta manera, si lo vemos, es esto que está aquí, déjenme ponerlo un poco en color, esto que está aquí, tranquilamente puede ser mayor o menor, ¿sí? Que, digamos, mayor o menor que la dotación. ¿tá? De hecho, en el caso que habíamos visto, en el caso que vimos al principio, ponemos un poquitito, que estamos acá, la demanda neta, fíjense, la demanda neta es precisamente la diferencia, esto sería la demanda total y esto sería su dotación. Es precisamente esta diferencia. Y aquí vemos que X de A1 es mucho menor que W de A2.
1, ¿sí? Por lo tanto, la demanda neta es precisamente 0, es decir, que el consumidor desea tener mucho menos del bien A, del bien 1, ¿sí? De lo que tiene. ¿Ah? Y el consumidor B es el caso contrario, porque lo miramos en el sentido para allá. Entonces, el consumidor B, lo que estamos viendo es que la demanda del bien 1 del consumidor B es precisamente mayor a lo que precisamente tiene, ¿sí? De hecho, lo que el consumidor A, ¿sí? Se deshace porque no le gusta, es precisamente lo que el consumidor B adquiere, ¿ah? En esta economía de mercado. Bien. Esta demanda neta, como vimos, puede ser positiva o negativa, lo podríamos interpretar como comprador o vendedor, ¿sí? De un bien o de otro bien. Es evidente que si la demanda neta en un bien es positiva, en el otro tiene que ser negativo, si estamos considerando dos bienes, ¿no? Si es positivo en uno, estoy queriendo consumir más de lo que tengo, lo que adquirí al mercado, necesariamente necesito comprar más de lo que yo estoy teniendo. Y eso implica que de algún lado tienen que salir esos recursos. Por lo tanto, el otro bien que tengo en mi poder, me tengo que deshacer de algo para adquirir esos recursos y poder comprar o intercambiar a través del mercado la cantidad que deseo. Eh, también a esta demanda neta se denomina exceso de demanda, y de hecho nosotros lo vamos a denominar como exceso de demanda a lo largo de la clase. Esto es un poco para demostrar, digamos, cómo funciona y que efectivamente el subastador, al momento de que cada uno acude con su dotación inicial al mercado, establece o pasa algunos precios, ¿sí? Y es como que los consumidores llegan a ese momento, miran los precios y dicen, ok, tengo este ingreso, para ponerlo, ¿no? El valor de mi dotación es esto, por lo tanto tengo este ingreso, y dado estos precios, me gustaría consumir tanto del bien 1, tanto del bien 2, ¿sí? Pero evidentemente esos precios no tienen por qué ser de equilibrio. De hecho, el subastador es muy raro que establezca los precios de equilibrio y que sepa de antemano específicamente cuánto le gustaría consumir a la persona A del bien 1 y del bien 2, y específicamente cuánto consumiría la persona B del bien 1 y del bien 2. Sinceramente tiene que establecer los precios, cada uno toma los precios como dado y actúa, es decir, toma sus decisiones de consumo y por lo tanto se inicia el intercambio. Pero evidentemente pueden no ser equilibrio, y esta figura que está aquí es una ilustración un poco del desequilibrio. Fíjense, ¿por qué es un desequilibrio? Bueno, en principio, fijémonos, la pregunta ¿es una asignación eficiente en el sentido Pareto? Y la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la asignación eficiente en el sentido Pareto, ¿sí? Lo habíamos caracterizado como no hay ningún intercambio que mejore el bienestar de ambos, ¿sí? Sin empeorar el de menos uno. Acá no lo vemos, pero geométricamente estaba determinado por la igualdad, si se quiere, de las pendientes de las curvas de indiferencia, lo que implicaba que las tasas marginales de sustitución de cada uno eran iguales. Lo que implica que, bueno, uno podría decir, bueno, más o menos son iguales acá, porque si tengo esta recta, digamos que pasa, es tangente a la 2, podría ser. Lo que sucede es que el mercado no está en equilibrio, ¿sí? Y veamos un poco por qué. Porque evidentemente, digamos, una vez que se establecieron los precios, y ahora vamos un poco a qué representa esta recta, una vez que se establecieron los precios, la persona 1 dijo, ok, a mí me gustaría consumir
precisamente esta cantidad del bien 1, yo quiero consumir esta cantidad, con la persona A me gustaría consumir esta cantidad, y me gustaría consumir esta cantidad del bien 2. Yo me siento cómodo con eso y lo quiero consumir. Pero la persona B hizo, bueno, una vez que se estableció los precios, a mí me gustaría consumir esta cantidad, ¿sí?, del bien 2, y me encantaría consumir esto, a ver, del bien 1, ¿sí? ¿Qué vemos a priori? Bueno, lo que podemos ver es que es precisamente, si esta es, a ver, voy a cambiar de color. Si esta es la dotación inicial de A, ¿sí?, esta es la dotación inicial de A, esto es precisamente cuánto tenía B, ¿sí? Upa, salió muy mal. Esto es precisamente cuánto tenía B del bien 1, y esto es cuánto tenía B del bien 2, y esto es cuánto tenía B del bien, cuánto tenía A del bien 2, perdón. ¿Sí? ¿Qué vemos a priori? Bueno, lo que estamos viendo es que precisamente A quiere deshacerse de toda esta cantidad, o sea, es un demandante neto, ¿sí? Porque precisamente el exceso de demanda, o sea, la demanda neta del bien 1 de A es menor a 0, ¿sí? Y vemos que B tiene un exceso de demanda del bien 1, ¿sí? Positivo, ¿sí? Positivo, pero en menor magnitud, fíjense, esta magnitud con respecto a esta magnitud, ¿sí? En menor magnitud que lo que A quiere vender, ¿sí? Y la persona B, digamos, tiene un exceso de demanda del bien 2 positivo, y la persona B tiene un exceso de demanda, efectivamente, un exceso de demanda del bien 2 negativo, pero de una magnitud muy inferior a lo que precisamente A quiere adquirir, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Fíjense, por un lado, en el mercado del bien A, del bien 1, perdón, el mercado del bien 1, si lo empezamos a pensar en esos términos, ¿qué estamos viendo? Que A quiere o está ofreciendo intercambiar toda esta cantidad, ¿sí?, a la persona B para adquirir en otro mercado, que podría ser el mercado de los tomates, si esto es el mercado de las manzanas, adquirir en el mercado de tomate a B, pero ya es otro mercado, ¿sí?, toda esta cantidad, ¿sí? Pero B, si bien le gusta y quiere comer las manzanas, no está dispuesto a adquirir precisamente esta cantidad que está ofreciendo A, ¿sí? Él quiere adquirir, pero quiere adquirir mucho menos. Dice, no, pará, yo no es que me gusta tanto y soy tan fan de la manzana, prefiero también adquirir un poco más de otras cosas. Entonces, ¿qué vemos acá? Digamos, en el mercado del bien 1, lo que estamos viendo es un exceso de oferta de bienes. ¿Por qué? Porque precisamente A está ofertando toda esta cantidad de bienes, ¿sí?, en el mercado del bien 1, y si bien B quiere adquirir una cantidad, esa cantidad que quiere adquirir es mucho menos a la que está ofertando A. Por lo tanto, tenemos un exceso de oferta en el mercado del bien 1. ¿Qué me sucede en el mercado del bien 2? En el mercado del bien 2 me sucede lo opuesto.
¿sí? En términos opuestos, eso implica que la persona A quiere adquirir todo esto de, del bien 2, pero la persona B está dispuesta a ofrecer tan solo esto, el bien 2. Por lo tanto, lo que desea adquirir, el exceso de demanda que desea adquirir la persona A del bien 2 es muy superior a lo que B está dispuesto a ofrecer, ¿sí? A esos precios que se han establecido, ¿sí? Lo cual implica que tenemos un exceso de demanda en el mercado del bien 2. De esta manera, si nosotros nos paramos a pensar, tenemos dos mercados separados, uno para el bien 1 y otro para el bien 2, hemos caracterizado un mercado en lo cual los precios relativos se establecieron, no importa cuál, el subastador estableció unos precios relativos, tal que esos precios relativos, fíjense que esos precios relativos están determinados por esta recta, ¿sí? Y esa recta no es más que la restricción presupuestaria normal, común y corriente que habíamos visto. ¿Dónde está el kit de la cuestión? Es que ahora precisamente, por algún punto de la restricción presupuestaria, necesariamente pasa la dotación, ¿sí?, inicial con la que cada uno acude al mercado. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo un poco acá? Bueno, esto es la restricción de presupuesto de cada agente, precisamente porque la gente puede intercambiar cualquiera, digamos, o sea, puede adquirir cualquier combinación de bienes, ¿sí?, diferente a alguna, diferente a su dotación, pero siempre moviéndose por acá porque le está determinando su ingreso. La pendiente de esta recta precisamente es el cociente de precio relativo, en este caso P1 sobre P2. Y el problema, si lo miro desde A, es el mismo problema que lo veníamos estudiando siempre, ¿sí? Dados la restricción de presupuesto, el consumidor elige la cesta asequible, la mejor cesta asequible que está a su alcance, ¿sí?, la que más prefiere, y eso está determinado por este punto. Y si lo miro del consumidor B, todo esto sería el conjunto asequible, ¿sí? Por lo tanto, el consumidor B elige precisamente la mejor cesta que está a su alcance, y esa cesta está determinada por B. A priori, digamos, es normal, es un problema bastante similar a cómo los individuos, cómo los consumidores tomaban sus decisiones anteriormente, ¿sí? Digamos, siendo optimizadores, ¿sí? De hecho, eso se basa, eso está eh, en la génesis de la teoría general, digamos, la teoría del equilibrio general. Pero bueno, digamos, estos precios que estableció el subastador efectivamente condujo a eh, eh, digamos, situaciones que no son equilibrio, digamos, porque precisamente esos precios de equilibrio generaron, por un lado, exceso de oferta en un mercado y exceso de demanda en otro mercado. De hecho, si uno lo quiere mirar desde otra forma, también lo puede mirar y decir, bueno, esto no es un equilibrio, porque precisamente si para tener algún equilibrio deberíamos tener que si el consumidor A está queriendo consumir esta cantidad, está determinado por esto, entonces el consumidor B debería consumir cuanto máximo esta cantidad del bien 2, porque no hay más, ¿sí? La pregunta es, ¿de dónde sale esta cantidad del bien 2 si la persona A consume esto? ¿Sí? No es una asignación viable, ¿sí? Estas dos combinaciones no son una asignación viable porque lo que cada uno está queriendo consumir supera la capacidad que hay en la economía. Por eso se generan este tipo de exceso de oferta y demanda. Que en cada uno de los mercados, o sea, se estableció, para poner en claro, se estableció, llegaron cada uno con sus dotaciones. Pasó el subastador, pasó los precios que prevalecen en el mercado. Y cada uno tomó los precios y tomó decisiones acerca de cuánto consumir y cuánto consumir de cada uno de los bienes, bien 1 y bien 2. Si lo miramos como el bien 1 es un mercado y el bien 2 es otro mercado, lo que se generó
con esos precios relativos, que está representado por esa recta, se generó un desequilibrio, ¿sí? Precisamente lo que se generó es un desequilibrio. Y ese desequilibrio implicó que cuando analizo el mercado del bien 1, estoy mirando que tengo un exceso de oferta, pero eso se ve reflejado como un espejo en el bien 2. Si en un mercado tengo un exceso de oferta, en el otro mercado tengo un exceso de demanda del bien. Ahora bien, digamos, ¿cuál es el gran problema, digamos, o cómo seguiría todo esto? Bueno, el subastador lo que debería hacer, en este caso, es modificar los precios relativos, ¿sí? ¿De qué forma? Ok, de la forma tal de que eleve el precio, ¿sí? Del bien en el cual hay un exceso de demanda, ¿sí? Y reduzca el precio en el bien en el cual hay un exceso de oferta. Y eso implicaría mover la restricción de presupuesto, que es esta línea negra, y que me pivotee a través de, específicamente, de la línea de la dotación, ¿sí? Eso implicaría que se me mueva me pivotee la restricción de presupuesto sobre esa línea. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, en la mente de Balras, lo que estaba tratando, lo que se estaba gestando era ver si es factible que encontrar un conjunto de precios tal que la oferta y la demanda en el mercado bien 1 sean iguales y la oferta y la demanda en el mercado del bien 2 también lo sean iguales, ¿sí? Ese es el meollo de la cuestión del equilibrio general, ¿sí? Es encontrar un conjunto de precios, ahora vamos a ver que esos precios son precios relativos, ¿sí? Tal que la oferta y la demanda sea igual en cada uno de los mercados, ¿sí? Eso es precisamente lo que hace la teoría del equilibrio general. Puesto un poco en palabras, es precisamente esto, ¿sí? Un equilibrio balrasiano, ¿sí? Porque Balras es el que determinó, digamos, cuáles son las condiciones, es un conjunto de precios tal que el consumidor va a elegir las cestas que prefiere entre las que son asequibles y todas las decisiones de los individuos son compatibles en el sentido de que la oferta es igual a la demanda. Es precisamente lo que decíamos anteriormente, en la cual no exista desequilibrios en términos de que la demanda es superior a la oferta en algún que otro mercado. Y eso va a implicar, digamos, que si el consumidor elige la mejor cesta que está a su alcance, de hecho, por la teoría, digamos, el consumidor, sabemos que si el consumidor elige la mejor cesta que está a su alcance, eso implica que la tasa marginal de sustitución sea igual al cociente de los precios relativos que prevalecen en el mercado. Pero si los precios son iguales para todos, digamos, por el supuesto de competitividad, eso me implica que todos tienen la misma tasa marginal de sustitución y las curvas son tangentes, lo cual ya lo habíamos demostrado un poquitito en aclarando o caracterizando el punto en el cual ninguno de los individuos va a comerciar o va a dejar de comerciar, y ese equilibrio era eficiente en el sentido Pareto. Por lo tanto, lo que nos está dando indicio esto es que el equilibrio es eficiente en el sentido de Pareto, y un poquitito lo vamos a demostrar en lo sucesivo.